El día de hoy, desde el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, en la balanza se encuentra con nosotros la doctora Lorena Josefina Pérez Romo. Buenos días y muchas gracias por aceptar esta invitación, doctora. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todo tu auditorio en la balanza. Pues aquí estamos, pregúntame. Es, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con además doctorado en Derecho Procesal Penal, Derechos Humanos, estuvo también con una especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta, impartición de justicia para adolescentes, y son muchas áreas las que cubre sus especialidades. Pero antes de llegar a esta parte y a este momento de su trayectoria, ¿qué la motivó primero a estudiar Derecho? Pues a mí siempre me molestaron mucho las injusticias, Cintia. Entonces, de repente, ya ves que antes no existía el bullying, hasta que lo llamamos así, le pusimos un nombre. Y yo, cuando veía que algo pasaba en la escuela, por ejemplo, me molestaba mucho que aislaran a alguien. Entonces yo siempre fui como muy, oiga maestra, fíjese que está pasando esto. O le decía a la niña, oye, ya deja de estarla molestando. O el típico de que quién se comió el sándwich, ¿no? Y se peleaban. Y yo decía, pero si ya el cuerpo del delito ya no está. Entonces no se preocupen tanto. Me parece que de ahí sale una vocación natural por servir para hacer justicia. Y ya posteriormente, pues, emprendo toda mi trayectoria profesional que tiene que ver precisamente con el estudio de una carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y posteriormente las especialidades, maestrías, doctorados y 26 años de experiencia como persona juzgadora. A lo largo de esta trayectoria, ¿cuál ha sido el reto más grande hasta el momento? Todos los asuntos son el reto más importante que tienes en ese momento, porque cada asunto se tiene que analizar de manera muy particular. Entonces, cuando tienes asuntos, por ejemplo, de delitos de realización oculta, ha sido sumamente complejo. Tenemos asuntos, y lo he dicho, de, por ejemplo, que van jóvenes a un antro y de repente ya salen juntos, se van a la casa de uno de ellos, tienen relaciones y al día siguiente una de estas personas, no quiero decir el género porque no es una cuestión de género, denuncia a la otra por violación. Hemos tenido asuntos donde después de este hecho o conducta, salen los dos con selfies o me llevó a la casa, todo estaba bien, y de repente viene un motivo que se aduce por el cual se denunció esta violación. Entonces, todos estos casos que tienen que ver con delitos de realización oculta son temas que generalmente están en el límite. Tenemos obviamente que la declaración de la víctima es preponderante, pero también el tiempo, modo y circunstancias es muy importante para juzgar. ¿Recuerda algún caso en específico que haya marcado su visión o haya cambiado su visión de justicia? No sé si de indignación o probablemente de orgullo del sistema de justicia en México, pero uno en específico que sí la haya marcado. Tengo muchos, cada uno de ellos ha sido parte muy importante de esta evolución, de esta preparación, pero sobre todo de esta sensibilidad para juzgar. Por ejemplo, tuve a María Teresa, que llegó el asunto un 1 de enero, y pues obviamente de repente llega un asunto de una consignación, tienes que atenderla de manera inmediata, y me encuentro con María Teresa, que es una persona, una mujer de 40 y tantos años, sin estudios, sin preparación académica, con 4 hijos menores de los cuales se hacía cargo, con 2 papás que ella mantenía porque eran adultos mayores y estaban enfermos. María Teresa también tenía un tema de enfermedad crónica, y de repente me encuentro a María Teresa que la consignan porque el día anterior precisamente le llevaba a su pareja sentimental una gran cantidad de metanfetamina introducida en la vagina y la introdujo a ese centro pues de reclusión. Y pues yo le pregunto a María Teresa, ¿por qué lo hiciste, María Teresa? ¿Por qué te expusiste tanto? Porque además imagínate si eso hubiera reventado. Y me dice que porque pues su pareja sentimental se lo pidió y que si se lo estaba pidiendo tenía que hacerlo. Y bueno, tenemos un delito de prisión preventiva oficiosa. María Teresa estuvo algún tiempo en el centro de reclusión. Y lo que más me llamó la atención de María Teresa es que me dice un día en audiencia, oiga, juez, es que no me pueden ir a ver mis hijos. Y yo, ¿por qué no te pueden ir a ver? ¿Cuál es el problema? Es que no están registrados, no tienen acta de nacimiento. Y desde ahí yo digo, ¿cómo esta transversalidad afecta tanto a las mujeres en nuestro país en cuestiones de criminalización? Porque tenemos todas estas cuestiones de María Teresa que obviamente te pones a pensar cuánto tenemos que trabajar por las mexicanas y los mexicanos en este país.
Y también me hizo pensar en que los jueces y las juezas en este país tenemos que privilegiar la solución del conflicto. Y en este caso, María Teresa, como primo delincuente, fue liberada a través de un procedimiento abreviado que existe en el sistema penal acusatorio. ¿Considera que la justicia en México es accesible para todos? No, me parece que tenemos que trabajar fuertemente en que sea accesible para todas las personas. Una de mis propuestas es una corte en tu comunidad. Y cuando voy a las comunidades, precisamente estuve en Oaxaca en varias comunidades originarias, pues imagínate cuando preguntas quién puede ver las sesiones de la corte. Sí, se transmiten por un canal de paga. Sí, no son traducidas. A lo mejor están hablando de un tema que tiene que ver con estas comunidades y no son traducidas en ningún momento. Entonces, ¿cómo van a saber ellos qué se está resolviendo desde la corte? Todas estas cuestiones a mí me han parecido que pues son el objetivo de llegar a la Suprema Corte. Que hagamos un cambio, si ya está el cambio estructural en la Constitución, ahora vamos a materializar este cambio. Y por eso quiero llegar con esta experiencia y con este conocimiento de estar de un lado y del otro lado del escritorio, con este conocimiento interno de lo que es la justicia en nuestro país, quiero llegar a la Suprema Corte de Justicia para materializar estos cambios. Si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, que sabemos no es como una tarea a la que específicamente se dediquen, pero si tuviese esa oportunidad, ¿cuál sería su prioridad? Yo ya no haría más reformas, Cintia. Me parece que hay bastantes para el Poder Judicial y hay una reforma estructural en la Constitución. ¿Sabes lo que quiero hacer? Materializarla, hacerla efectiva. Que todo esto que hemos dicho y que estos eslogan a veces de campaña que parecen pues obviamente muy idealistas, muy imaginarios, mejor llevemos a la práctica cosas que realmente pueden suceder, que es, por ejemplo, acercar a la Corte a tu comunidad, como una de mis 10 propuestas que están ahí en la página del INE, en Conóceles, pero tengo muchas más. Entonces, lo que tenemos que hacer es materializarlas. El llevar a la Corte a tu comunidad no nada más es de que, ay, me conozca Cintia, soy tu ministra. No, yo conocer a Cintia y que Cintia me diga cuáles son sus necesidades diferenciadas para que por primera vez juzguemos en México desde la experiencia, pero sobre todo desde las realidades sociales. ¿Cómo se enfrentan las presiones políticas y mediáticas en la resolución de alguna polémica? Haciendo lo que tienes que hacer. O sea, esa respuesta es muy fácil. Son 26 años de experiencia, 26 años juzgando incluso asuntos que tienen que ver con organizaciones criminales. Nunca he necesitado escoltas. Aproximadamente el 99% de mis resoluciones han sido confirmadas en otras instancias. ¿A qué voy con esto? Haciendo nuestra chamba bien, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, haciéndolo bien, haciéndolo de cara a la sociedad, como lo es, por ejemplo, el sistema penal acusatorio y las audiencias públicas en las sesiones de los tribunales colegiados, explicando qué es lo que hacemos para servir, para hacer justicia, y eso es lo que te da una tranquilidad no solo de conciencia, sino de haber hecho bien tu trabajo. Una de las preguntas que los usuarios han realizado a través de La Balanza, referente a las tareas de los magistrados, ¿qué aspectos consideran que son clave al revisar un amparo? Ver los hechos, saber analizar un expediente. A veces hablamos de un expediente, pero es una historia de vida y pueden ser 140 tomos. Entonces, saber analizar estos 140 tomos, ver cuáles son los hechos en específico, cuestionarlos, analizarlos, ver cuáles son las pruebas que hay, porque en México no solo es tener la razón, sino también demostrarla. Y por eso te digo que cada asunto se tiene que analizar de manera muy particular. Y esto es lo que es la independencia y esto es lo que es la autonomía de criterio. Saber qué se tiene que hacer en cada asunto en particular por las pruebas que hay, por su valoración y después por su determinación. En el tema de independencia, pero ya más allá del tribunal, ¿qué pasa cuando tiene que votar en contra de convicciones personales que puedan no ir con lo que la Constitución dice? ¿Qué tiene más peso para usted? Mira, impartir justicia no se trata de tener un color o tener otro, una ideología o otra. Se trata de tener precisamente, primero, credenciales. Profesionalmente hablando, pues tener estudios, tener ahora sí que una preparación intelectual. Después, y para mí es sumamente importante, esta sensibilidad para juzgar. Y eso te lo da la experiencia. Pero no puedo decirte que yo tenga una ideología y que con base en esa ideología voy a juzgar un asunto. Eso no es impartir justicia.
Por eso mucha gente piensa que esto es fácil, pero no, es toda una metodología. Yo siempre digo, como juez del sistema penal acusatorio y también como jurado y capacitadora de generaciones de jueces del sistema penal acusatorio, pues tú los capacitas, ellos se preparan, anteriormente pasaban los concursos, eran elegidos, pero después los tienes que poner en una sala de audiencia en su primer día y decir, aquí estás, en una intermedia o en un juicio oral en el altiplano. La persona tiene que estar 100% preparada, tanto a nivel intelectual, pero también con esta sensibilidad que implica juzgar en nuestro país. Y no hay toma dos, no hay de que, ay, me equivoqué, sí, claro. Ahora vamos a repetir toda esta sentencia de 80 años que impuse porque me equivoqué. No hay toma dos, entonces hay que hacerlo bien desde el principio. Si tuviese que elegir 3 valores que la han acompañado siempre y que al día de hoy es precisamente la carta que la representa, ¿cuáles serían estos 3 valores? Honestidad, eficacia y sensibilidad. Puede elegir cenar con un personaje histórico. ¿Con quién cenaría y qué le preguntaría? Pues yo creo que con José María Morelos y Pavón, y le diría, vamos a hablar de los sentimientos de la nación. Y vamos a hablar ahora de este proceso de elección para personas juzgadoras. ¿Qué te parece? Yo le preguntaría, dicen que el que pregunta no se equivoca, y yo le preguntaría a este generalísimo de todo, y le diría, ¿qué te parece si tú fuiste nuestro libertador, si nos diste independencia, si nos diste esta patria de la cual ahora gozamos? Vamos a hablar de temas de justicia. Doctora Romo, en este caminar que lleva, que pareciera corto respecto al ejercicio democrático, ¿habría cambiado algo? Digo, sé que todavía no termina, falta que también nosotros como ciudadanos hagamos lo que nos corresponde y salgamos a votar, pero desde la selección, desde el cómo se hicieron las convocatorias, ¿habría cambiado algo? Mira, cuando empecé con este proceso y tomé la decisión de continuar, fue porque dije, tengo mucho que dar todavía a la justicia en este país. Y tomé una frase de Anthony de Melo, que es jesuita indio, que decía algo así como que la paz interior es colaborar incondicionalmente con lo que nos sucede. Y eso es lo que estoy haciendo, pero desde una manera proactiva y desde una corte propositiva. Me han dicho, oiga, pero ¿por qué quiere capacitar a las personas juzgadoras que van a ser elegidas? ¿Por qué el fortalecimiento de una corte colaborativa? O sea, eso no le corresponde a la corte. Claro. Y claro, le corresponde al órgano de administración. Y es precisamente por lo que te decía, porque las personas van a ser designadas, personas juzgadoras, y hay que seguir capacitándonos todos. Y porque van a entrar a una corte, y yo espero estar en la corte y dar resultados desde el primer día. Si no, esto no sirvió. Pero también para la justicia oral, que ya tenemos la laboral, la penal, estamos también implementando la civil y la familiar, pues van a llegar a sentarse en una audiencia y servir para hacer justicia. Y aquí es bien importante, tienen que servir. Y por eso la capacitación es un tema muy importante, porque el derecho es evolutivo, pero la sociedad también y las realidades sociales también. ¿Qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Las dos. Yo considero que siempre he dicho, mi compromiso es 24 horas contigo. Y luego me dicen, ay, ¿por qué 24? Pues porque es el número que me correspondió para esa planilla lila. Pero realmente, como juez del sistema penal acusatorio, yo tenía llamadas a las 3 de la mañana, hay una intervención, tienes menos de 6 horas para sacarla, yo la sacaba en 2, porque es así, ¿no? ¿Para qué sirve? Claro. Un cateo, cualquier técnica de investigación o una audiencia inicial. Tu compromiso y mi compromiso es 24 horas contigo. Y no se trata de que es menos peor, se trata de hacer las cosas lo mejor posible para que realmente el día de mañana, porque me preguntan mucho, ¿y esto va a funcionar? Pues yo no tengo una bola de cristal, claro, pero sí les digo 2 cosas que les quiero hacer énfasis en esto. La reforma judicial ya está, es texto constitucional vigente. El 1 de junio tenemos que votar, porque esto va a impactar en los próximos 10 años de justicia en nuestro país. Nada más y nada menos. Y si no, no vamos a poder ni quejarnos ni decir nada, porque no ejercimos nuestro compromiso y nuestro voto y nuestro derecho y nuestra obligación también. Y es 24 horas porque al final del día, eso para mí implica la justicia. Estar con un compromiso 24 horas. Y a lo mejor sí, obviamente, tienes que ir al baño, tienes que dormir, tienes que hacer cosas.
pero al final del día el compromiso siempre está. Yo como juez del sistema, pues me llamaban y sí, a lo mejor déjame y me cambio, no me voy a ir en pijama, pero ya estaba ahí. Y eso va a ser la gran diferencia. Las personas correctas son las que debemos ser elegidas, pero también dar resultados desde el primer día que estemos ahí para decir, oye, la reforma sí funcionó. Finalmente, hacer justicia para usted, ¿qué significa más allá de lo que dice la ley? En primer lugar, es mi pasión, es mi vocación. Por eso te decía que desde niña, pues ya lo traes. Y después todo lo que desarrollé fueron precisamente estas capacidades y ese poder ponerme en el lugar de la otra persona, porque cualquiera podemos estar involucrados en un tema de justicia. Por ejemplo, Dios no lo quiera, tú chocas y de repente pues hay lesionados y todo y pues ya estás ahí, ya estás consignado ahí con el juez porque hay un procedimiento. Eso es muy importante porque también nos afecta en nuestras propiedades, en nuestra salud, en todos estos derechos sociales y fundamentales que tenemos. Por eso implica el servir. Mi lema y mi propósito es servir para hacer justicia. Y mucha gente me dice, ay, por el tema del servicio. No solo por eso. Por ejemplo, tú sirves para conducir. Yo sirvo para hacer justicia. Y por eso quiero llegar a la Suprema Corte. Para dejar atrás la inacción del pasado, para tener una corte que además sea evaluada, que esto es uno de mis principales motivos de acción de esta campaña, que el pueblo evalúe a sus ministras y ministros. ¿Qué están haciendo? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están explicando bien? ¿Están sacando los asuntos correspondientes? ¿Están dando resultados? ¿Este sistema de justicia ya no se parece al anterior? ¿Lo hemos mejorado? Es mi pasión, es mi compromiso, es mi vocación. Y de verdad que, como lo he dicho siempre, desde cualquier trinchera voy a seguir sirviendo para hacer justicia. Doctora Romo, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias y pues nada más recordarle a todo tu auditorio de En la Balanza que este 1 de junio voten por el número 24 en esta primera planilla de color lila, moradito lila. Ahí pongan en esas casillas del lado izquierdo el número 24 en cada una de ellas. Y mi compromiso, 24 horas contigo. Muchísimas gracias, Cintia. Al contrario.